En el volumen 1 de ¿Qué es el TCCS? Hemos hablado solo acerca de la EFI. Ahora, en el volumen 2, discutiremos las funciones restantes del TCCS, las que son avance electrónico de la chispa o ESA, sistema de control de velocidad de ralenti o ISC, un dispositivo de control de la admisión de aire llamado sistema de inducción variable Toyota o TBIS, la función de diagnóstico, la función antifallas y la función de seguridad. El TCCS es usado con varios modelos de motores, y aunque la construcción y operación del TCCS para un motor en particular puede diferir de otros motores, quisiéramos recordarle que todos los TCCS operan básicamente de la misma manera. En esta presentación de video nos enfocaremos en el TCCS usado con el motor 4AGE. Ahora, démosle una mirada al avance electrónico de la chispa o ESA. Primero, hablaremos de los sensores. Dentro del distribuidor se encuentran un par de sensores. Uno es el sensor de señal NE, el cual detecta el ángulo del cigüeñal y la velocidad del motor. El otro es el sensor de señal G, el cual detecta el ángulo estándar del cigüeñal. El sensor de vacío detecta la presión del múltiple de admisión. El sensor de posición del obturador tiene dos funciones. Detecta si el obturador está totalmente cerrado y el ángulo de abertura del obturador. Cuando el motor está arrancando, el terminal ST del interruptor de encendido informa al SU de esto. El sensor de la temperatura del agua detecta la temperatura del refrigerante del motor. Cada sensor envía una señal al SU, en forma de voltaje o de pulso. Mientras que el aire acondicionado está en operación, el amplificador del aire acondicionado envía una señal de voltaje que mantiene al SU informado de esto. El SU calcula la sincronización del encendido que mejor concuerda con las condiciones de marcha del motor, basándose en las señales de los varios sensores y los datos almacenados en su memoria. Luego envía una señal de encendido apropiada al encendedor. El distribuidor de un motor equipado con ESA está construido un poco diferente de los motores que no tienen ESA. Veamos cómo se ve un distribuidor usado en un motor equipado con ESA. Como puede ver aquí, este no posee un regulador mecánico del avance o un regulador por vacío. En vez de estos reguladores, este posee dos sensores. Como hemos explicado antes, uno es el sensor de señal NE, el cual detecta el ángulo del cigüeñal y las RPM del motor. El otro es el sensor de señal G, el cual detecta el ángulo estándar del cigüeñal y es usado por el SU para determinar la sincronización de salida de las señales de encendido. Veamos cómo el sistema ESA controla la sincronización del encendido. Estamos observando el diagrama básico de circuito del ESA. Como puede ver, el sistema ESA consiste del distribuidor, varios otros sensores, el SU, el encendedor,
las bobinas de encendido y las bujías. El SU recibe las señales de los sensores que detectan las condiciones de marcha del motor. Este también contiene datos óptimos concernientes a la sincronización del encendido. El SU selecciona una sincronización del encendido óptima de estos datos almacenados, basándose en las señales que recibe de los sensores. Justo antes de que el cigüeñal alcance el ángulo en el cual el encendido va a tomar lugar, el SU envía una señal de encendido o IGT al encendedor. Basándose en esta señal, el encendedor activa su transistor de potencia, ocasionando que la corriente fluya a la bobina primaria. Cuando el cigüeñal rota hasta el ángulo de encendido, el SU deja de enviar la sincronización del encendido al encendedor. Esto ocasiona que el transistor de potencia del encendedor se apague, deteniendo el flujo de corriente a la bobina primaria. Esto a su vez ocasiona que un alto voltaje sea generado en la bobina secundaria y que las bujías se enciendan. Al mismo tiempo, la fuerza automotriz es generada en la bobina primaria. Así, el encendedor envía una señal de confirmación de encendido IGF al SU. Ahora veremos resumidamente cómo se controla la señal de sincronización del encendido. En el ESA, el avance del encendido es determinado por tres factores. La sincronización del encendido inicial, la cual es determinada por el ángulo en el cual el distribuidor es físicamente encajado al bloque del motor. El ángulo del avance básico de encendido. Y otros ángulos de avance de encendido suplementarios. Los dos últimos son controlados por el ESU. Ahora veamos cómo es controlada la sincronización del encendido en concordancia con las condiciones de manejo, empezando desde el momento en que el motor es arrancado. Durante el arranque e inmediatamente después, el SU no puede calcular la sincronización del encendido con exactitud, debido a que la velocidad del motor aún no es estable. Por esta razón, el SU no calcula la cantidad de avance cuando el motor del arrancador está operando o cuando la velocidad del motor es baja. En vez de esto, la sincronización del encendido es fijada en 10 grados antes del punto muerto superior, determinado por el ángulo en el cual el distribuidor está físicamente fijado cuando es montado. A esto se le llama sincronización del encendido inicial. La sincronización del encendido en este momento pudo mostrarse gráficamente así. ¿Qué sucede con la sincronización del encendido en ralentí? Cuando la velocidad del motor alcanza unas RPMs predeterminadas, el SU determina que el motor ha arrancado y empieza a controlar la sincronización del encendido. Si la válvula de obturación está totalmente cerrada en este momento, el SU avanza la sincronización del encendido más allá de la sincronización del encendido inicial en una cantidad determinada por las RPMs del motor. Esto es llamado ángulo básico del avance del encendido, mostrado aquí en amarillo. Ahora, ¿qué pasa cuando el pedal del acelerador es presionado? El SU juzga de las señales enviadas por el sensor de posición del obturador que el pedal del acelerador ha sido presionado. Luego determina un ángulo básico de avance basándose no solo en las RPMs del motor, sino también en la presión del múltiple. Además, el SU añade otros ángulos correctivos de avance en concordancia con las condiciones del motor. Tales como cuando el aire acondicionado es operado mientras el motor está en ralentí, o cuando la temperatura del refrigerante es baja.
Esto se llama ángulo suplementario del avance del encendido y se muestra aquí en azul. A continuación hablaremos del control de velocidad de ralenti o ISC. El ISC tipo B es usado en el motor 4AGE. Ilustraremos ahora cómo trabaja el control de velocidad de ralenti tipo B. Como puede ver aquí, tenemos una desviación entre el cuerpo del obturador y la cámara de admisión. En esta ilustración, el pasaje de desviación está cerrado por la válvula interruptora de vacío o VSB. Mientras el motor está arrancando, el SU es informado de esto por las señales del terminal ST del interruptor de encendido. Basándose en estas señales, el SU envía corriente a la VSB. Como puede ver aquí, el pasaje de desviación se abre para que fluya más aire en la cámara de admisión. Esto es para hacer que el arranque sea más fácil. Inmediatamente después de arrancado el motor, el SU continúa enviando corriente a la VSB por 10 segundos para estabilizar la velocidad de ralenti. Luego de 10 segundos, el SU deja de enviar corriente a la VSB. Ahora, discutiremos el sistema de inducción variable Toyota o TVIS. El TVIS ha sido diseñado para mejorar la eficiencia de la inducción de aire en cada cilindro a través de todo el rango de velocidades del motor. Esto es también controlado por el SU, basándose en las señales RPM del motor. Veamos otra ilustración que muestra las funciones del TVIS. Como puede ver aquí, cada múltiple de admisión está dividido en dos pasajes y una válvula de control de aire está ubicada dentro de uno de estos pasajes. Cuando el motor está marchando a velocidades de bajas a medias, el SU ocasiona que la corriente fluya a la válvula interruptora del vacío o VSB para cerrar la válvula de control de aire. Más aún, el aire pasa a través del múltiple a alta velocidad. La eficiencia de la emisión de aire es mejorada en estos rangos de velocidades debido a la inercia del aire en movimiento. Al cerrarse la válvula de control de aire también crea un fuerte remolino, el cual mejora la estabilidad de la combustión. Sin embargo, la resistencia de inducción se incrementa al incrementarse la velocidad del motor. Cuando se elevan las RPM del motor más allá de un rango medio de velocidad, el SU detiene el flujo de corriente a la VSB. Esto ocasiona que la válvula de control de aire se abra para que una cantidad suficiente de aire pueda ser aspirada a los cilindros. Como acabamos de ver, el TVIS es controlado por el SU en concordancia con las RPM del motor para mejorar la eficiencia de la inducción de aire. Ahora discutiremos la función de diagnóstico del TCCS. Si un corte o un corto ocurre en cualquier sensor o en su circuitería relacionada, los datos de este mal funcionamiento son almacenados en la memoria del SU en la forma de un código de problema. En muchos casos, la luz verificar motor también se enciende para avisar al conductor de un mal funcionamiento. El técnico puede determinar la naturaleza del problema obteniendo el código del SU. Para hacer esto, se juntan los terminales T y E del conector del servicio con la válvula de obturación totalmente cerrada y se cuenta cuántas veces la luz verificar motor parpadea. En el motor 4AGE se usa dos tipos de conectores de servicio dependiendo del modelo del vehículo. Un tipo de 2 pines, como se mostró antes, y un tipo multipin, como se muestra aquí.
En el caso de un Corolla AE86, por ejemplo, este es un código que indica una condición normal. Y este es un código indicando un mal funcionamiento. Este código en particular indica un corte o un corto en el sensor de temperatura del agua o su circuitería relacionada. Los tipos de código de problemas usados y la manera en la cual los códigos son indicados varían dependiendo del modelo del vehículo y o el tipo de motor. Esto es explicado en detalle en los manuales de diagnóstico o reparación. A continuación hablaremos acerca de la función antifallas. Si un sensor o su circuitería relacionada falla, el SU continuará controlando el TCCS basándose en las señales de un sensor con falla. Esto podría llevar a un ralente inestable, aceleración pobre, etc. La función antifallas está dada para prevenir este tipo de problemas. Cuando el SU recibe una señal indicando un mal funcionamiento, controla el TCCS basándose en los datos almacenados en su memoria en vez de las señales recibidas por el sensor fallado. Dependiendo de la naturaleza del problema, puede inclusive detener el motor. Esta función es llamada función antifallas. En el caso del motor 4AGE, la función antifallas empieza a operar bajo una de las siguientes condiciones. Primero, este opera si un corte o un corto se desarrolla en el sensor de temperatura del agua, el sensor de temperatura de admisión de aire o sus circuiterías relacionadas. Si esto ocurre, el SU continúa controlando todos los sistemas como si la temperatura del refrigerante fuera 75 grados Celsius y la temperatura de admisión de aire fuera 20 grados Celsius. Normalmente la duración de la inyección de combustible es corregida por estas dos señales. Aunque si existe un corte o un corto en uno de estos sensores o circuitería relacionada, la corrección de la sincronización del encendido no es llevada a cabo basándose en la temperatura del refrigerante. Segundo, la función antifallas opera si debido a un corte o un corto en el sensor de posición del obturador o su circuitería relacionada, el SU no puede detectar el ángulo en el cual el obturador está abierto. Si esto ocurre, el SU controla el sistema como si el ángulo de abertura del obturador fuera 25 grados. Finalmente, la función antifallas del TCCS es activada si el SU no recibe una confirmación del encendido o señal IGF del encendedor. Cuando esto ocurre, el SU juzga que un problema ha sido desarrollado en el sistema del encendido y deja de enviar señales de inyección a los inyectores. Finalmente, discutiremos la función de seguridad. Si la unidad central de proceso o CPU del SU está defectuosa, el SU no puede enviar señales IGT al encendedor. La función de seguridad está dada para evitar estos problemas. Pregunta: ¿cómo es que la función de seguridad del TCCS puede asegurar una operación continua del motor? Primero,
Cuando la función de seguridad está operando, el SU selecciona una duración de la inyección predeterminada de los datos de seguridad en su memoria, basándose en las señales del terminal ST del interruptor de encendido y el sensor de posición del obturador. El SU también controla la sincronización de la inyección basándose en las señales del distribuidor. La función de seguridad también controla la sincronización de la inyección basándose en las señales del distribuidor. El SU la fija en 10 grados antes del punto muerto superior, esto es, la sincronización del encendido inicial. La función de seguridad del TCSS es también activada si un corte o un corto ocurre en el sensor de vacío o en su circuitería. La duración de la inyección de combustible y la sincronización del encendido son controladas de la misma manera como lo son por la función de seguridad cuando el CPU está defectuoso. El motor 4AGE fue usado como ejemplo en este video. En el caso de otros motores, las funciones y métodos de control pueden variar dependiendo del tipo de motor. Sin embargo, el TCSS opera básicamente de la misma manera que los otros motores. Le recomendamos se refiera a los manuales STI u otros manuales para más detalles. Esto nos lleva al final de la parte 1, volumen 2 de nuestra presentación del sistema controlado por computadora Toyota. Es importante que entienda completamente el contenido de estos programas técnicos. Solo cuando haga esto puede decirse que entiende verdaderamente las funciones básicas del TCSS.